Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra sesión correspondiente al tercer momento de la propuesta que hemos venido haciendo de una lectura o un conjunto de lecturas latinoamericanas. Se trata de un esfuerzo muy sintético, muy descriptivo de las formas en que el capital, crítica de la economía política de Marx, tuvo presencia en en el continente, tratando de ser plurales, cuando menos en la cuestión geográfica. Ciertamente hay otros niveles de diferenciación en donde hay menos diversidad, eh, entre hombres y mujeres, por ejemplo. Hay una posibilidad de equilibrar ese ejercicio, pero sí lo ha habido en términos de la disciplina y la nacionalidad, o al menos el lugar de producción. No necesariamente las obras que se produjeron en un país corresponden a una nación. Eh, en la primera sesión vimos algunos elementos respecto a la presencia de hipótesis organizativas de este trabajo. En la segunda sesión abordé el problema genéricamente, muy por arriba, de las formas de la historia, particularmente la discusión de la llamada acumulación originaria, que estuvo muy presente en las historizaciones desde muy temprano, desde los años 40, en una tributación al concepto de Marx, aunque sin seguirlo a pie juntillas. Y el debate sobre la articulación de modos y formas de producción. En esta tercera sesión, que corresponde al 8 de octubre, dos más, vamos a tratar el problema que he denominado como la obsesión metodológica. De hecho, en el tema referente a los modos de producción ya se jugaba un elemento metodológico del orden de las categorías. Estuvo mucho más presente en las discusiones italiano-europeas que formularon la hipótesis de la articulación de modos de producción, que en las latinoamericanas. En las latinoamericanas se enfrentó más una realidad que era, por supuesto, compleja, diversa, que no podía estandarizarse bajo el canon de el modo de producción capitalista en abstracto, sino que más bien se reconocía la presencia de distintos modos de producción dentro de una formación social. Y en esta tercera sesión vamos con la obsesión por el método, ¿no? La gran llave que los marxistas de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, encontrando. ¿De dónde viene esta obsesión metodológica? Mi hipótesis es que viene sobre todo de la presencia de los Grundrisse, particularmente de la Introducción General de 1857. Eh, ese texto, que se conoce hasta los años 40, 50, y en el caso de América Latina hasta los años 60, de manera completa hasta los 60, aunque por fragmentos con anterioridad, eh, irrumpe en el mundo, digamos, académico marxista o intelectual marxista un poco antes de la guerra. Después será Roman Rosdolsky quien lo ayude a visibilizar, y a partir de ahí encontraremos prácticamente de manera necesaria, obligada, referencias al programa de él, un embrollo ahí con la cuestión de la abstracción, lo concreto, el pensamiento, lo real. Pero ese embrollo que se hace, esa diversidad de posiciones, pues son parte justo de la producción marxista latinoamericana. Entonces, mi hipótesis esa se diferenció de la filosofía de la praxis, que partía más bien de las tesis ad Feuerbach, que planteaba el dilema del sujeto cognoscente como un sujeto que modificaba la realidad al tiempo que la conocía, o que la conoció modificándola. Después, claramente, en el estándar tributario de la perspectiva emanada de manera dominante en la Unión Soviética, pues había poco lugar, ¿no?, para el método, porque ahí se hablaba del método dialéctico en general, o del materialismo histórico. Y todas esas excepciones, pues, no permitían desplegar lo que después de los años 50 va a conocerse como el método marxista, ¿vale? Que es lo que vamos a ver el día de hoy.
Hay toda una discusión, bueno, no necesariamente planteada de manera directa. Una de las características de todos estos autores que vamos a ver el día de hoy es que no hay una referencia del uno al otro, es decir, todo el mundo parte como si hubiera un cero, una tabla rasa, no puede ser por distintas condiciones. Una de ellas, obvia probablemente, es que no se conocían las obras de circulación nacional en América Latina, y más bien todo el mundo tributaba o se reflejaba respecto al marxismo occidental, ¿no? Es decir, el marxismo occidental, como lo ha definido Perry Anderson al menos, pues tiene una eh, tentación de mirar hacia el problema del método de una manera mucho más clara, no necesariamente como el método, sino como la epistemología, una dimensión epistemológica que implica que es más grande la epistemológica que el método. Entonces ahí, claro, lo que primero nos salta es una obra muy temprana que conocemos, que es la de Lukács. Si bien es historia y conciencia de clase, es una obra importante, no vamos a ver una gran recepción de la obra de Lukács, salvo en algunos casos muy específicos, por ejemplo en México o en Venezuela, pero en general la tradición marxista latinoamericana no fue Lukácsiana, llevó al concepto de totalidad por otras vías. Eh, Va a estar presente SAR, pero el propio SAR pues tampoco hace parte de las discusiones más que de algunos núcleos muy específicos. Althusser, por supuesto, los althuserianos evidentemente van a tener una raigambre epistemológica, el llamado giro teoricista o la idea de la práctica teórica, pero no va a referirse de manera directa por ejemplo, al año 57, ¿no? Al crucero vamos a tener algunos marxistas latinoamericanos o algunos practicantes de la visión marxista que van a tratar de equiparar el, el capítulo quinto del proceso de trabajo, proceso de valorización con el proceso de conocimiento, que es lo que está en Althusser, en sus textos de la revolución teórica de Marx, expuesto como las generalidades, ¿no? La generalidad uno es un conocimiento como materia prima, la generalidad 2 es un proceso de trabajo conceptual sobre esa materia prima, generalidad uno, y la generalidad 3 sería un nuevo conocimiento que sería el producto de ese proceso de trabajo intelectual, de esa práctica teórica sobre la materia prima original, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo vamos a tratar el día de hoy, es una vertiente, pero no es la dominante, ni tampoco fue la más productiva en términos ni de número, ni de capacidad. Todo fue una reflexión eh, muy cerrada en sí misma. Eh, ¿De dónde y cuándo podemos comenzar? Yo comienzo de manera arbitraria, probablemente haya otros inicios, pero a mí me parece que hay dos en la década de 1960 que son muy representativos del estatuto del marxismo en ese momento. Uno es la obra de Manuel Agustín Aguirre, un socialista integrante, importante integrante del Partido Socialista Ecuatoriano. Hace unos trabajos o escribe muchísimos trabajos, pues muy descriptivos en algún punto. Y en esta obra que se llama Los Clásicos y Marx, hay un primer intento de lectura metodológica, estamos en el año 62, si todavía no se conocen los Grundrisse, como después se van a conocer, ya se tiene noticia, por supuesto, de la introducción del 57, del prólogo a la crítica de la economía política del 59. Entonces ya hay un primer escaseo con esta perspectiva. Yo creo que este es un buen inicio para ver el estatuto del marxismo, porque Manuel Agustín Aguirre lo que hace es proponer una lectura del Capital, una lectura muy lineal del Capital, eh, donde todavía se nota esta presencia de ese marxismo, no quiero sonar respectivo, pero bueno, estándar, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, de las leyes de la dialéctica, ¿no? Eh, y que tiene toda su propia historia, una raigambre engelsiana, en buena medida, producida por los soviéticos. Y un poco lo que se habla ahí es de que todo es contradictorio, que la realidad es contradictoria, ¿no? Y que hay que aplicar el método dialéctico a esa realidad contradictoria, ¿no? Y ya aquí Agustín Aguirre lo que hace es practicar la idea de la abstracción. Sí, ahí, sí, aquí ya está presente la idea de que, bueno,
además de ubicar las categorías como categorías históricas finitas, que es algo que siempre se dice en estos textos, también hay que eh, ubicar las contradicciones, una sociedad contradictoria, pero no nada más reconocer la contradicción, sino escarbar en ella a partir eh, de la abstracción, de la capacidad de abstracción. No hay un desarrollo muy claro de esta idea, pero ya está presente, ¿no? Entonces, para mí es muy claro, ¿no? Esta insistencia del método dialéctico en las leyes. Y en general los años 60 van a tener esta predisposición, este acuerdo en común, este lenguaje en común, que es un lenguaje que va a ser muy difícil de borrar. Es un lenguaje cientificista. Este texto, el de Núñez Tenorio, Marx y la economía política. Núñez Tenorio es un venezolano que, al igual que Agustín Aguirre, fue un militante. En el caso de Núñez Tenorio, eh, el Partido Comunista, después se va a separar de él y va a estar en otras organizaciones, al igual que Agustín Aguirre, un hombre muy prolífico, como eran los intelectuales y militantes de los años 60, que escribían demasiado, muchísimo, al grado que es imposible seguirles la pista a veces de la productividad que tenían, no producto de una demanda académica, laboral, sino producto de una necesidad política. Y Núñez Tenorio escribe este texto, y lo tomo con referencia, en realidad hay otros textos de Núñez que podrían servir, Marx y la economía política, donde ya se nota de nuevo, ¿no? Esta tensión entre la perspectiva que impone el marxismo occidental de pensar lo epistemológico, pero además de pensarlo sobre la base del capital, es decir, sí hay una referencia explícita a que el capital es un lugar donde el método tiene una relevancia mayúscula, pero no encontramos renovación en el capital, es decir, seguimos atrapados en ideas, por ejemplo, en las leyes. Núñez Tenorio dice, Marx descubre las leyes, que es algo que por supuesto el propio Marx escribe, ¿no? La ley interna. Y él trata de desarrollar la idea de esta ley del capital, ¿no? Que sería una ley en tanto una necesidad, es decir, ineludible, sería interna o conectaría los elementos de manera transparente, en ese sentido sería esencial, lo que la convertiría en una ley, y además sería regular, ¿no? Dice estable, ¿no? Hay una tesis que dice una relación necesaria, universal, esencial, interna y estable regular, ¿no? En general, toda la última parte de Marx y la economía política es o sea, al final habla del método, y bueno, un poco, no, sin contradicciones, sin dilema, todo es muy prístino, según sus autores, ¿no? Según sus autores ya está resuelta la cosa. Y la cosa solamente es seguir algunas de las grandes indicaciones de Marx, ¿no? Yo creo que estos textos que son muy interesantes por los autores, por sus perspectivas políticas, por sus destinos posteriores. El autor del que hablé anterior, Agustín Aguirre, además testigo de la Revolución China, estuvo en China un tiempo. En el caso de Núñez Tenorio, este autor de Marx en la economía política, llegó incluso a ser de los que estuvo en los primeros años acompañando al comandante Hugo Chávez. Es decir, son personajes que están en un pie en el mundo académico o intelectual y con un pie en la militancia política, ¿no? En dos países, además, bueno, con complejidades específicas, como sabemos, ¿no? El Ecuador y la Venezuela del siglo XX, y que, bueno, me parecen dos entradas, por supuesto, seguramente si escarbamos en los años 60, en esta producción a medio camino entre la renovación, el marxismo occidental, las llamadas nuevas izquierdas, las izquierdas tradicionales, vamos a encontrar más textos, ¿no? A mí me parece que estos son una expresión, ¿no? de ese intento fallido de renovación, pero un intento significativo en la medida que están colocando en la mesa discusiones. Hacia la década de 1970 vamos a tener ya un panorama distinto. Y vamos a ver aparecer textos como el de José Oviedo, que es el que tienen a la derecha, Génesis de Desarrollo del Problema Metodológico en Marx, un libro pequeño, apenas 100 páginas, en un formato muy pequeño, reducido, que José Oviedo fue un intelectual dominicano, ya tenemos al Caribe aquí,
y a un Caribe que no solemos visitar, que es la República Dominicana en términos marxistas. Génesis y desarrollo del problema metodológico en mar, eh, elementos introductorios, le llama. Es un libro muy bonito que tiene un epígrafe al inicio que dice al mismo K, cuya voz hizo posible este texto. Y está editado además, tengo que decir esto, por ediciones de poder popular, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una militancia implícita, explícita, perdón, en este caso aquí, ¿no? Y a Oviedo lo retratan todavía en este año como un joven sociólogo dominicano que se ha dado a conocer por una serie de trabajos publicados en la revista Realidad Contemporánea, es militante socialista, dice, y es parte del Consejo de Dirección del quincenario Poder Popular. Es un libro ya de finales de la década de 1970, es un texto de finales de los años 70. Lo pongo acá no por una línea cronológica, sino por la problemática. Y del lado izquierdo, el texto de Gerardo Zuluaga, el método Marx y Hegel, que es un texto publicado en Colombia, por la editorial Oveja Negra. Los traigo porque, a colación porque son una expresión de cómo de repente el problema del método deja de estar, de ser la exterioridad o deja de ser una contingencia y comienza a aparecer de manera reiterada, ¿no? De manera reiterada que obliga a los marxistas latinoamericanos a buscar la propia génesis, ¿no? En el caso del texto de Zuluaga, el colombiano, a partir de la comparación con Hegel, muy claro, lo que hace Zuluaga es tomar fragmentos de diversos textos de Marx, en donde refiere a Hegel, y irlos comentando. No es un trabajo muy profundo, mi edición además está muy maltratada, la encontré en una librería de la Ciudad de México muy húmedo, ¿no? Deteriorado, lo conservo porque, bueno, es un texto importante para esta investigación, pero bueno, no puede, se puede trabajar mucho sobre él, más que en generalidad. Entonces va comentando la introducción del 57, el prólogo del 59, está vital la crítica de la filosofía del derecho. Y lo mismo pasa con Oviedo, en este Génesis de Desarrollo, donde va haciendo comentario, una especie de mini exégesis sobre los procedimientos de construcción de categorías, sobre todo es su objetivo, y dice en ningún momento el objeto de estudio de Marx es el modo de producción capitalista, no es su cronología histórica. Y apunto esto porque va a aparecer constantemente este problema de la cronología, sino como estructura desarrollada, auscultando su organización interna, sus mecanismos de funcionamiento, y dice lo sincrónico domina sobre lo diacrónico. Y más adelante dice, este material histórico se refiere al capital, es el laboratorio donde la abstracción microscopio estudia lenta y continuamente el momento de articulación de los fenómenos, ¿no? Es decir, hay una, sigue esta pretensión cientificista, ¿no? O sea, el problema del método no es porque sea el método de Marx, no porque sea el método de la economía política, sino porque es el método científico, ¿no? Este cientificismo que hay imagen que hasta hace muy poco Sandro Mesadra la rompió, ¿no? Del laboratorio, ¿no? De Marx, y, pues refleja una visión epistemológica. Mesadra después va a hablar de la obra inconclusa, ¿no? Como de la obra de construcción, ¿no? La obra negra. O después de la cocina, ¿no? Un término mucho más de la economía doméstica, porque casi todos los marxistas del siglo XX tenían como idilio el laboratorio. Por ahí creo que es Zuluaga que habla del diálogo interno que se supone en los Grundrisse, por ejemplo, ¿no? El soliloquio, digamos, que Marx tiene. Pero, eh, digamos, están puestas las discusiones, ya sea por la vía del marxismo soviético en los años 60 o de las famosas leyes de la dialéctica, o por el intento de recuperar críticamente la lectura de Hegel, ¿no? Por lo demás, seguramente los hegelianos y las hegelianas contemporáneas reprobarían todas estas lecturas,
¿no? Aquí la dialéctica tiene su carácter especulativo, no hay, hay una idea de una dialéctica externa, ¿no? La dialéctica se impone como un método, ¿no? Como otros métodos, y no como sabemos en la dialéctica hegeliana, lo que se llama hoy la dialéctica hegeliana, que tendría un carácter especulativo, es decir, que sería del orden de lo real, sería una cualidad propia de la realidad, no una cualidad de un sujeto que se predispone a conocer esa realidad. Bueno, vamos a tener en los años 70 todavía algunas producciones interesantes. Esta, bueno, pongo la portada del libro, en realidad es una compilación de textos muy variados de el peruano Guillermo Rochabrún, un sociólogo que hizo varias anotaciones. Tiene un texto que se llama Hay una metodología marxista, a partir de la primera sección del Capital, y base y superestructura en el prefacio y en el Capital. Son los dos fundamentales. Particularmente lo que uno puede ver es que ya aquí ya hay un trabajo más académico, mucho más sistemático, hay un intento de disputa con el empirismo, hay una disputa con el empresarialismo y la noción de economía relativa, eh, y particularmente Rocha Brun piensa que eh, el método, si algo es así, entre comillas, existe, es en el terreno del capital donde se puede ver por excelencia. Y dice que el método, esto es muy interesante, el método es un derivado implícito del objeto. Es decir, si el método es dialéctico es porque el objeto es dialéctico, ¿no? O si el método demanda, perdón, si el objeto demanda mirar las categorías más básicas, aunque no sean las primigenias, y establecer las categorías más abstractas como las primeras, no porque sean las primeras, pueden ser las últimas en términos históricos, ¿no? Eh, bueno, el texto de Rochabrún, los textos de Rochabrún, ya más fáciles de disponer a partir de esta compilación, Batallas por la Teoría, están en algunas revistas peruanas, ya rompe con la idea de la cientificidad, digamos, como se entendía hasta ese momento, ya predispone la diferencia, una diferencia que fue muy explotada en el marxismo occidental, entre método de investigación y método de exposición, es decir, no es lo mismo ordenar la exposición de lo abstracto a lo concreto, comúnmente se pensaba, que investigar, ¿no? La investigación no empieza por lo abstracto, ¿no? No por las determinaciones más generales, sino por el famoso todo caótico del que nos habla Marx en la introducción del 57. Dice Rochabrún, el método no puede ser extraído para ser aplicado, esto es muy interesante, el método no es un método para todos los objetos de estudio, y no es un objeto para la sociedad capitalista. Y el método no es una cosa, ¿no? Que se aplique como nos enseñan en las escuelas de ciencias sociales por todo el mundo y el continente, de que hay métodos y uno elige y aplica ese método, ¿no? Porque hay reglas a partir de las cuales trabajar. Pero, digamos, es una eh, intervención, la de Rochabrún, eh, sugerente, porque está ya clavada en una disputa académico-intelectual importante para la configuración del conocimiento de la ciencia social. Y ya, al igual que en otros, ya va esta distinción. En esto hay mucha reiteración a veces, aunque por vías distintas, de que no siempre el desarrollo histórico es igual al desarrollo eh, pues ya no digamos de investigación, sino expositivo, sino de la realidad, ¿no? Eh, Muchas veces lo que sería la condición histórica última, en realidad estaría en el principio y viceversa, ¿no? Un poco esa es la idea de que si Marx comienza en la mercancía, no es porque la mercancía haya existido siempre, sino solamente en el modo de producción capitalista se ha desarrollado la mercancía, que es con lo que comienza. En fin, esta es una me parece a mí una eh, intervención muy interesante, la de Rochabrón. Dice Rochabrón en algún momento que la teoría no viene a ser más que la expresión abstracta del proceso histórico, ¿no? Trata de salir de esta dicotomía que era muy clásica de la lectura historicista del Capital. Marx comienza con la mercancía porque la mercancía es la forma histórica, ¿no?
modo mercantil simple de producción y se va desarrollando a partir de figuras históricas más concretas, como por ejemplo la fábrica, la gran industria, ¿no? Entonces él rechaza esa, como en general todo el mundo va a rechazar esa lectura de los que vamos a hablar, ¿no? Y una cosa interesante que va a tener mucho sentido después, Rochabrum, a mediados de los años 70, ya nota que el concepto de totalidad es clave, aunque no aparezca como tal en el Capital, eh, pero es clave porque expresa una unidad, que es la unidad, él le llama entre apariencia y fundamento. Esto va a ser muy importante porque va a aparecer ya en los despliegues conceptuales más elaborados, como vamos a ver a continuación. Eh, Después tenemos algunas otras obras, por ejemplo, esta del sociólogo que tuvo una intención de fundar una escuela epistemológica propia, la llamada teoría de la reconstrucción, Enrique Lagarza Toledo, un sociólogo de trabajo muy importante por sus trabajos en esa área, en la promoción del estudio de la llamada sociología del trabajo. Va a ser deudor de la obra de Semmelmann, que es una buena parte de lo que Enrique de la Garza va a denominar eh, la epistemología de la reconstrucción o reconstrucción articulada, que es todo un desarrollo que él hizo en los años 80 y 90, bueno, hasta nuestros días, o hasta su muerte, mejor dicho, en 2020. Y produce este pequeño libro, que es un libro muy importante, el método del concreto abstracto concreto, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en donde de la Garza se fija bueno, hace un desarrollo categorial a propósito de la metodología marxista, ¿no? Expone la diferencia que habría en Marx del concepto de abstracción y en otros textos, como el 18 Brumario, pero también en lugar de la abstracción en la psicología clásica de Max Weber y de Durkheim, expone la diferencia entre lo histórico y lo estructural, en la obra del Capital, y particularmente el capítulo 4, este libro es muy fácil de conseguir en Internet, tengo que decirlo, a diferencia de bueno, sí, de los otros, que no son tan sencillos, salvo los textos de Rothschild de manera dispersa. Él hace una reconstrucción de la polémica que hay a propósito de la dialéctica en el método marxista, ¿no? Y ya no es el método dialéctico, sino la presencia de la dialéctica en el método. Y bueno, hace un repaso por autores como Coletti, como Seleni, es decir, la parte medular dura de la discusión sobre la epistemología marxista que se dio en la tradición occidental de los años 70. Eh, el único autor latinoamericano, y eso porque estaba en México y porque era difícil no hacerlo, pues es a Bolívar Echeverría, el único que cita. En fuera de eso, todas sus discusiones con Hans-Georg Backhaus, con Lavalolini, con Badiou, con Susan Buchmors, con Lucio Coletti, con Humberto Cerroni, con Mario del Prat, perdón, Calmano de la Volpe, Roger Garaudí. Es decir, es una intervención muy bien informada del marxismo occidental, Cosi, por supuesto, Lefebvre. La bibliografía es, digamos, está al día a principios finales de la década de 1970 y 80, está al día con toda la metodología marxista y todo lo que se discute en términos de metodología marxista, y trata de descubrirlo eh, a partir de la primera sección del Capital. Es decir, él sí entra duramente a esa sección, es decir, que siempre es como el gran, de nuevo, ¿no? Laboratorio de construcción de la metodología. Ya no es el Capital en su totalidad, ya no son los tres libros, sino es solamente el primer capítulo, ¿no? La primera sección, mejor dicho. Eh, y bueno, es esta tesis, ¿no? No es necesaria la coincidencia entre la génesis lógico-histórica, como tampoco es necesario que la categoría más simple sea la más antigua. Se está refiriendo a la mercancía. La mercancía es el punto de partida porque constituye el presupuesto lógico y no necesariamente histórico de las restantes categorías, ¿no? Es decir, la mercancía probablemente no sea históricamente
y todo lo que implica la mercancía en términos del trabajo abstracto y por tanto de la igualación de trabajos, no es el inicio, sino un momento distinto. El trabajo de la Garza creo que es uno de los mejores trabajos, de los más serios, ya encerrado, digamos, en una dinámica más académica, eh, y tiene un intento, todavía hay un intento de conectar con Lenin, esto no lo he mencionado, pero Lenin había desaparecido. Si Lenin apareció en la discusión de la formación social, sobre todo en los textos de Luporini, no va a aparecer igual en la discusión sobre el método. Solo de la Garza trata a Lenin en términos del desarrollo del capitalismo en Rusia, su obra de principios del siglo XX, con un esfuerzo, ¿no? de tener el método marxista, con sus propias críticas. Me permito, este es un trabajo pues poco conocido, Carlos Toranzo, un boliviano, fíjense, ya pasamos por México, por Bolivia, por Ecuador, por Colombia, por República Dominicana. Toranzo fue un boliviano exiliado en la década de los años de 1970, después del golpe de 64, incluso su hermano fue asesinado, sigue siendo un personaje actuante en la vida pública boliviana, Toranzo, muy polémico el día de hoy. En ese momento era más académico, se forja en la Escuela Nacional de Economía, entonces Escuela Nacional de Economía, después Facultad de Economía de la UNAM, y produce este texto que se llama Marx, la densidad de prologar el capital. Es un reporte muy mecanografiado, que no circuló como libro, digamos, universitario, que fue producido en la universidad, con una cierta estructura. Y bueno, no, más allá del... Toranzo fue importante en la discusión sobre la tasa de ganancia. Hizo un libro muy grande, su tesis de licenciatura, de hecho, es un libro sobre la tasa de ganancia, un libro muy de economistas, muy economicista en ese sentido, pero se da algunas veleidades y oportunidades narrativas incluso en este reporte de investigación, la densidad de prologar el capital, ya desde el nombre, ¿no? Hay una idea, ¿no? De, de, de la idea de lo denso. Y lo que hace Toranzo como otros es decir, bueno, reivindicar el método de Marx, reivindicar el método de Marx en el Capital, y empieza a hacer una figura, un punto con una discusión que me interesa destacar, que es la última parte de la exposición. Dice Toranzo, por ejemplo, él reivindica el esfuerzo teórico de aportarse de formas simples, dice que lo simple pues resulta más complejo paradójicamente, ¿no? Porque a diferencia de las formas complejas, articuladas que vemos, lo simple no está a primera vista, ¿no? Entonces las formas simples, como justamente la mercancía, son aquellas en las que se escondería un poco el arcano, el secreto de las ciencias, ¿no? Y este lenguaje hegeliano está, por supuesto, incrustadísimo, ¿no? El método sirve para descubrir o visibilizar o llegar a lo esencial, a las relaciones esenciales, aquellas que son necesarias, aquellas que no le pueden eludir, y no a lo contingente, que, bueno, se puede prescindir de lo contingente justamente. El dominio de la simplicidad, es decir, el dominio teórico de la simplicidad de las formas de mercancía, valor, dinero, es la expulsión de los carnavalescos ropajes que nublan la interpretación en la sociedad fundada en capital, dice Toranzo. No tiene mucho estas figuras del baile, sobre todo, ¿sí? Ya sea por la idea del carnaval boliviano, pero porque el carnaval boliviano un poco también expresa, ¿no? Esa transmutación de situaciones. Eh, Sociales y políticas. Y de nuevo, ¿no? La obsesión metodológica es una obsesión cientificista. En el mundo de la crítica de la economía política, ya le llaman mundo de la crítica de la economía política, los demás le llamaban economía política. Estamos limitados a la utilización de los reactivos y el microscopio correspondientes a la abstracción, ¿no? Ahí pido perdón por las disculpas por los errores, que en realidad es el propio autocorrector que siempre me pone en otro idioma y no me deja escribir. Aunque yo escribo una palabra, supuestamente me la bueno, obsesión de laboratorio, ¿no? No tenemos matraces, no tenemos insumos, no tenemos
mecheros, no tenemos microscopios, que tenemos la abstracción, ¿no? Por qué meto Toranzo aquí? Bueno, Toranzo lo meto porque él sí conecta o va a dar pie para que pensemos la conexión. Es decir, el fundamento es la idea de que hay que tener una metodología marxista. Tenemos las leyes de la dialéctica, años 60, sabemos cómo funciona la contradicción, supuestamente. Necesitamos una metodología para ubicar esas contradicciones. Luego, en los años 70 viene el predominio de la idea de lo concreto, del concreto abstracto concreto, ¿no? Del concreto real, del abstracto pensado y del concreto reconstruido mentalmente o articulado. Y lo que vamos a encontrar es una vuelta de tuerca, y Toranzo me permite hacer esa vuelta de tuerca, porque la segunda cita, la que está en medio, del dominio de la simplicidad de las formas, mercancía, valor, dinero, es expulsión de los carnavalescos ropajes que me da. Eso me da pie para empezar a transitar a la siguiente discusión que está conectada con la del método, pero que se va a autonomizar de la misma, que es la del fetichismo. El primer texto que yo tengo ubicado donde hay una conexión muy clara de este problema, bueno, en Toranzo está dicho muy rápidamente, es en esencia la apariencia del capital de Marx, ¿no? De Óscar del Barco, un filósofo argentino, exiliado en México, en la entonces Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad gestionada por el Partido Comunista Mexicano, que permitió una gran libertad y una gran producción de libros marxistas. Ahí se publicaban cuadernos de Antonio Gramsci, que esencialmente seguimos siendo deudores de esa traducción, aunque hay una nueva edición, es básicamente esa traducción, y de esta colección que tienen ustedes, son unos libros amarillos, en donde publicó Del Barco, ¿no? Publicó tanto su crítica de Lenin como su esencia de apariencia del capital, ¿no? El texto Del Barco no es un texto sencillo, es un texto bastante complicado, a pesar de ser un texto de apenas 100 páginas, no es una dificultad de volumen, sino es una dificultad de referencias. Ya aquí Del Barco está metiendo a Derrida, está metiendo a Deleuze, está metiendo la lógica de Hegel, el saber absoluto, eh, ya hace una crítica de la idea de la cientificidad, ¿no? Entonces, después su giro postmodernista va a ser mucho más claro. Está discutiendo con Helmut Rietzl, el alemán, está discutiendo con Hans-Julius Kral, con Bayo de Giovanni, con Puyev. Es decir, es un texto de un filósofo muy bien formado, de una gran altura, de estatura filosófica, ¿no? Eh, y él lo que dice es, no se va por el abstracto concreto, él se va por esencia y apariencia, como un Rochagrum lo había dicho antes, un poco. Eh, y un poco aquí la conexión, y por lo que me interesa, no solo porque es directamente deudor de, del capital, por ejemplo, dice la lógica, se refiere a la de Hegel, es el positivo de la sociedad burguesa, mientras que el capital es el negativo crítico, ¿no? Hace este tipo de juegos. El mundo de la economía es un mundo invertido. En este sentido, la obra de Marx es el proceso teórico que explica este proceso real de inversión, ¿no? Aquí ya no estamos en terrenos de la ideología en tanto falsa conciencia, que fue llamamos su corrida, aquí no estamos discutiendo la ideología, aquí estamos discutiendo la relación entre esencia y apariencia en términos de la apariencia real, ¿no? Una apariencia que opera, que funciona, y que Marx lo que hace es explicar por qué funciona apariencialmente. Eh, eh, a pesar de que su contenido, su esencia sea otra. Dice Del Barco, lo fundamental del Marx no está en su ver, ¿no? Esta es una vieja discusión antuseriana, ¿no? El asunto de la visión, no es que Marx sí vio lo que otros no vieron, eso está en Para leer el Capital de Althusser, sino en articular de manera más correcta que los sabios burgueses las categorías económicas que explican el funcionamiento del sistema, en mostrar el proceso de inversión, de cosificación absoluta, fetichismo, que caracteriza el sistema burgués. Se trata, dice en última instancia, del problema global teórico-político del fetichismo.
sea, del barco lo que hace, en esencia apariencia del capital, es introducir metodológicamente el problema del fetichismo. Y esto es, me parece, muy significativo. Eh, bueno, ahí hay algunas citas, ¿no? El mundo de la economía es un mundo invertido, eso ya la cité cuando ya lo leí. Dice, cuando Marx habla de un no visible, de una esencia, se ubica en el plano que domina de una ciencia, ¿no? La ciencia es para ver lo no visible. Y no en el plano ontológico o nociológico de la filosofía. Hay, de acuerdo con su lenguaje, una anatomía, una fisiología y una génesis, una historicidad no visibles. Las dos primeras pertenecen al orden de la cientificidad, la tercera al orden de la crítica. Aquí ya no hay loas a la cientificidad, sino más bien al momento negativo crítico, ¿no? Y el gran momento negativo crítico, pues tiene que ser el fetichismo. Voy a cerrar con esto, habrá que escribirlo y esa es mi intención, escribir todo esto de manera más detallada, desarrollando algunas ideas, pero América Latina sí tiene una intencionalidad de desarrollar la categoría de fetichismo. Hay trabajos antropológicos clásicos, Child Posing, sobre el fetichismo, las minas, ¿no? Las minas bolivianas, que es un trabajo muy bonito, pero el fetichismo tratado teóricamente, no como un resguardo de unos pueblos que siguen siendo creyentes de la magia de objetos, vamos a encontrar ya en América Latina lecturas de la metodología a partir del fetichismo, ¿no? La gran obra, desde mi punto de vista, para esto es Las armas ideológicas de la muerte de Franz Inkelana y el discernimiento de los fetiches, capitalismo y cristianismo, ¿no? Yo creo que esta obra que Hinkelhammer hace, que se puede conseguir muy fácil en Internet, porque están todas las obras de Hinkelhammer, es una de las primicias, junto con, o más bien, pone en palabras claras lo que del barco son insinuaciones, que es que el fetichismo no es un agregado, no es un discurso sobre la ideología, el fetichismo es una herramienta. La verdadera herramienta metodológica es el fetichismo de la mercancía. Y bueno, un poco lo que dice Finkelhammer es que pues, la cosa no es de un abstracto pensado ni nada de eso que discutimos 20 años atrás, sino el sometimiento del mundo de las mercancías, ¿no? Como un mundo tan irracional puede someter a la propia vida humana, ¿no? Y lo que hace es una lectura muy puntual sobre la obra de Max Weber y la idea de la racionalidad, es decir, la columna vertebral de las ciencias sociales, que sería la racionalidad abstracta, ¿no? La universalidad de la abstracción, eh, que estaría expresada en la obra de Weber, en el caso de las ciencias sociales, y que tendría como punto de partida la idea de los juicios de valor, ¿no? Para Weber no debe haber juicios de valor. Y dice, para Marx es todo lo contrario, porque el problema del valor es el problema de la vida, ¿no? Entonces, sí hay un juicio de valor, de hecho, ¿no? Que es el cuidado de la vida, ¿no? Dice, en nombre de esta imposibilidad de los juicios de valor, Max Weber critica entonces el punto de partida de todo análisis marxista de la teoría del valor, la necesidad de la subsistencia de los productores como condición objetiva de la producción. Es decir, ahí está en el problema, en su muy lectura específica, por supuesto, habrá weberianos que digan que no es así, en su muy lectura específica de Max Weber, con la idea del juicio de valor, de la necesidad de eludir los juicios de valor para producir conocimiento científico, Hinkelhammer dice, no, eso es el fetichismo de la mercancía, porque está subjugando la vida humana, la vida de los productores, la naturaleza, a esa racionalidad abstracta. Y al contrario, la teoría de Marx sí tiene un juicio de valor para producir la vida, ¿no? El problema del valor es el problema de la vida. O Rubén Darío también lo dijo en algún momento, ¿no? El teólogo argentino. Los teólogos tienen esta característica, por ahí va a estar, aunque no es un teólogo, pero cercano, luz, que es una racionalidad abstracta, puede ser terrorista, dice Rubén Darío, ¿no? Es decir, cuidado con la idea de la cientificidad de la racionalidad de la abstracción, ¿no? Pueden ser peligrosas. Bueno, un debate, ¿no? Por supuesto, los marxistas, cuando referían a la abstracción, referían a un proceso de comprensión de la realidad y no a un ejercicio de poder, pero un ejercicio de poder abstracto, como el que efectivamente vivimos en la sociedad capitalista, impersonal,
sin rostro, sin nombre, efectivamente puede ser terrorista. Entonces, Armas ideológicas de la muerte es el gran libro del fetichismo, ¿no? Es unos años posterior al de Oscar del Barco, pero lo meto un poco antes. Quinquelame es 77 y del Barco es 77, son del mismo añamiento. Entonces, fíjense, a finales de la década de los 70 tenemos una ruta de escape distinta. Nos saca de esto de la abstracción, del círculo, y nos instala en otro debate. Y ese debate es un debate que ha tenido buena fortuna. Por eso, cuando Clara Ramas hace su libro sobre el fetiche de la mercancía, mistificación y fetichismo, eh, mira solamente, como buenos europeos, miran solamente a Alemania, pero yo me atrevo a decir que el marxismo alemán, en términos de la elaboración del fetichismo, está muy, muy por debajo de la tradición latinoamericana, pensando en lo que conocemos, ¿no? De producciones alemano-francesas, ¿no? Sobre todo eh, Hahn, que son, por supuesto, lectores muy importantes, pero la productividad es menor que si uno mira los trabajos latinoamericanos, ya no digamos que Yap, ¿no? Definitivamente, eh, la producción latinoamericana hace 20, 30, 40 años era muy superior en su problematización, ¿no? Y esta discusión empieza con un texto, que en realidad está como apéndice en el discurso crítico de Marx, con estas tres obras. Bolívar Echeverría, pues es un personaje ecuatoriano, pasa por Alemania, viene a México y escribe el discurso crítico de Marx. Bueno, en realidad es una compilación de sus artículos en los años 70. Bolívar Echeverría daba los famosos seminarios del Capital con auditorios de 300 personas. Él hace una lectura que contempla todavía en este libro los tres tomos del Capital, lo que llama la figura total. No se sale, se escapa, ¿no? Por no haber pasado por Francia e Italia, se escapa de los lugares comunes de la discusión marxista, más bien trae la discusión alemana, no siempre la hace explícita, pero escapa, ¿no? Escapa del problema del método, escapa de la, de la discusión de la articulación de los modos de producción. Es un marxista muy original, que elige muy bien los debates y elige muy bien las posiciones productivas en torno al capital de Marx. Y él inicia una distinción que va a estar en el libro de Aguirre Rojas, se pone el fetichismo en el capital, y que sin tener relación, más bien en otro momento, el chileno Osvaldo Fernández, profesor Osvaldo Fernández, a quien le mandamos un saludo, porque lo apreciamos mucho, eh, escribe del fetichismo de la mercancía, del fetichismo del capital. Y aquí lo que entramos es la discusión metodológica, pero vuelta, colocada en otro nivel. Y es decir, no busquemos abstracción, que si el capítulo primero o la sección primera es la más abstracta y el proceso de eh, acumulación original es el más concreto, así lo enseñaban algunos profesores, ¿no? O no busquemos ni siquiera en la introducción del 57, porque pues en realidad ahí Marx estaría hablando del método de la economía política, que no sería necesariamente su método, ¿no? En fin, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es una puesta en juego muy productiva de la discusión del fetichismo, distinguiendo que hay formas diversas del fetichismo según el despliegue de las acciones. Entonces, uno sería el fetichismo mercantil, de la mercancía, otro sería el fetichismo del capital, ¿no? Eh, y entre cada uno de ellos habría niveles de diferenciación, ¿no? Para ponerlo en términos, por ejemplo, de Aguirre Rojas, este economista, eh, que escribe este libro, que también se puede descargar por internet. Eh, Dice, hay un fetichismo del capital, un fetichismo mercantil o un fetichismo mercantil simple, ¿no? Es decir, no funcionaría solamente como una denuncia, sino que sería un dilema estructurante. ¿Cuál es la hipótesis de Bolívar? La hipótesis de Bolívar es que
La sociedad moderna, que dice ser la más racional y que por tanto podemos, justo por esa racionalidad, podemos abstraerla, en realidad es la sociedad más fetichista. Y los niveles del fetichismo entre el fetichismo de la mercancía y el fetichismo del capital implica un conjunto de vínculos y relaciones que hay que, dice Bolívar, deconstruir, ¿no? Un poco es lo mismo que está puesto en el programa del fetichismo en el capital de Aguirre y lo que está puesto de otra manera, porque son otras sus referencias, de el trabajo de Osvaldo Fernández. Lo que estaría haciendo, por ejemplo, Aguirre lo que haría es retomar la hipótesis de Bolívar, concentrada en unas pocas páginas y expandirla. Aguirre, por ejemplo, sí entraría de lleno al problema de el lugar del fetichismo en la subsunción real y en la subsunción formal del trabajo, ¿no? Lo específico del fetiche capitalista, que no sería lo mismo que fetiche mercantil. Entonces, bueno, un poco esa es la tradición, ¿no? Yo creo que sobre el fetichismo también es un problema, se ha vuelto un lugar común hablar del fetichismo. Tenemos trabajos, pues, muy en una línea clásica, pienso mucho en el libro de Néstor Coán y otros tantos que, bueno, hay trabajos interesantes como el de Eduardo Gruner, por ejemplo, y creo que quien más ha distinguido la hipótesis de Bolívar en tiempos recientes, no lo meto aquí porque eso ya es muy reciente, es Carlos Oliva, ¿no? Porque Carlos Oliva se ha mirado lugar específico, la politicidad del fetichismo, en las formas simples y en las formas mercantil, sería la forma mercantil capitalista y la forma capitalista, ¿no? O del capital. Un poco la idea de Bolívar es una idea de que el fetichismo es una lectura política, no es una lectura ideológica, es una lectura de la politicidad, de la capacidad de la. Por eso Bolívar dice, bueno, el fetichismo es la continuación de la teoría de la enajenación, ¿no? Poco control de tu ser, quien no quería mucho Bolívar, aunque conocía muy bien el estructuralismo, en realidad el gran problema es que el fetichismo es una forma de enajenación extrema, de incapacidad de los sujetos de dotarse porque se le entrega a otras figuras la capacidad de la decisión, en este caso a la mercancía, puede ser el fetiche erótico, puede ser el fetiche religioso, puede ser el fetiche mercantil o finalmente, como estamos viviendo, en el fetiche capitalista. Entonces, bueno, con eso cerraría. Yo me alargué bastante, pero no es fácil exponer todas estas trato de ser sintético, espero que les diga algo. Eh, Tendríamos que circular, si conocen, pueden sugerir otras lecturas. Las que tengo a la mano son de las que echo mano, las que traigo a colación, pero por supuesto debe de haber muchas más, ¿no? Muchas, muchas más de otros países, de otras generaciones, de otras tradiciones. Un poco al final de la última sesión voy a decir todo eso que son desarrollos más bien no sistemáticos de la lectura del capital, ¿no? Hay otros desarrollos que no entran en estas hipótesis articuladoras, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a dejar la sesión, espero que sea de su agrado, espero que puedan ver las anteriores y espero que sirva de algo. A mí me sirve porque me permite volver a estos textos y finalmente poder articular de manera escrita, que es mi intención, algunas de estas hipótesis, obviamente mucho más desarrolladas, espero, que la simplicidad o los resúmenes que hago acá, ¿no? O algo más que resumen, ¿no? Tratar de ubicar política, ideológicamente, pero bueno, finalmente tiene mucho de resumen esto. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho y estamos y continuamos la próxima semana.